¿Qué buscamos del reportaje, el último que estuvimos con María Eugenia? La pregunta que le hago, ¿qué pasa y dónde vas a vivir si perdés? Que es la primera pregunta que viene ahora. Vamos a ver lo que le preguntábamos hace un año y medio, que es la que ahora es ¿y dónde vivió? La realidad. Dale. En caso de perder, ¿dónde vas a vivir? Gran debate nacional. Castelar, imagino. No, vendí mi casa. Hoy pienso en la elección y en la ¿Vas a vivir con campaña. tus padres? Bueno, podría ser una posibilidad, hasta tanto defina cómo vuelvo a acomodar, ¿no?, mi futuro. No sería una mala opción, porque tenemos muy buen vínculo. Me llevo muy bien. Igual sería por unos meses, no para siempre. ¿Y ellos ¿no? están de acuerdo? No lo hablamos porque la verdad que yo no hablé. Se están ¿no? enterando ahora que a vos no te resulta una mala opción y te vivís con tus padres. Que la verdad es que no, digamos. Alguna vez se lo debo haber dicho a algún funcionario y así llegó a Clarín, Sí. ¿no? Porque me lo deben haber preguntado. Y seguramente dije en el momento, bueno, no sé, la verdad que hoy pienso en seguir gobernando y en quedarme en la provincia y que los bonaerenses me den la oportunidad de 4 años más. Pero bueno, si pasara, a lo mejor hasta que me acomode, me iría unos meses Bien. a la casa de ellos y no estaría mal. Buenas noches formalmente. Buenas noches. ¿Y dónde viviste al final? Bueno, efectivamente los ¿Cómo primeros fue? meses me fui a vivir a la casa de mis padres, Sí. así que estaba bien rumbeada en ese momento, porque un poco para devolverles a ellos tanto tiempo que no habíamos estado juntos y también lo mal que le habían pasado, ¿no? Era una manera de estar de vuelta con sus nietos, conmigo, así que estuve unos meses con ellos ahí en Aedo, que fue la casa donde yo viví de joven, antes de casarme, y después nos mudamos con mis hijos. Mis 3 hijos hoy estudian en la ciudad, así que la decisión fue venir a la ciudad para que para ellos De fuera ellos, más fácil. perdón, de ellos. De ellos, más Claro, sí, de sí, ellos, sí, todos, de claro, todos, de de todos, todos. de ellos, Pero perfecto. los 3 estudian en la ciudad, así que bueno, Así que no quedaba se otro. hizo más fácil venir acá. Se hizo más fácil. Ahí, Vilouta, ¿ya en ese momento había novio o no con ese reportaje? ¿17 de octubre? Sí. No, todavía no. No había novio. Todavía no. Estaba ¿Eso sola. cambió el tema de dónde vivir? No. No, ya estaba como Ya previsto así, si perdía. Previsto así. ¿Tus padres están vacunados? Primera dosis, le falta la segunda, a los dos. Los ¿Cuándo dos se en vacunaron? provincia. ¿Cuándo les tocó? Mi padre hace un poco más de un mes y mi madre un poco menos. Uno con Sputnik y otro con AstraZeneca. Están esperando la segunda. ¿Cómo viviste el tema de la vacunación de ellos? Y al principio me angustiaba cuando pasaba el tiempo y no se habían inscrito y no lo llamaban. Fue un alivio cuando me contaron que fueron a recibir la segunda dosis y ahora, como todos los que deben estar, hijos que deben estar esperando la segunda, quiero que les den la segunda antes de que venga el invierno para estar tranquila, para saber que no corren peligro. De todas las cosas que me imagino que habrás, vos sos una dirigente política y lo vas a hacer hasta el último día de tu vida, me imagino que, aparte de qué hubiera hecho yo, gobernadora, cuando era gobernadora, qué debía haber hecho, qué no debía haber hecho y todo eso, te voy a hacer la pregunta ahora. ¿Ves la gestión y decís, esto lo hubiera hecho de otra manera? ¿Qué, por ejemplo? Hubiera trabajado mucho más con los intendentes frente a la pandemia. Creo que los intendentes son informados, son comunicados de las decisiones de la provincia, no consultados, y tienen mucho para aportar porque son los que están ahí en el distrito todos los días escuchando a la gente. Hubiera trabajado más en equipo, no hubiera avalado una cuarentena tan larga y no definiría como la política central de la pandemia la prohibición y el miedo. Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de la gente, creo que hay que apelar a más testeos. Los testeos han demostrado ser efectivos cuando no hay vacunas para aislar a quienes están contagiados y preservar al resto. Creo que hay más cosas para hacer que solo prohibir, restringir e imponer. Creo que en estos momentos es cuando más tenés que dialogar, más en base a evidencia tenés que trabajar. No hay lugar para la improvisación, no hay lugar para las frases altisonantes, ni el enojo, ni la soberbia. Esto es algo muy difícil de manejar para todos los gobiernos y es cuanto más ayuda tenés que pedir y más tenés que escuchar. Si vos dijiste recién, no hubieses avalado la cuarentena tan larga 2020. No. De hecho, comparto la actitud que tuvo Horacio en la ciudad, que ya desde julio, agosto empezó a ver cómo gradualmente podía ir abriendo. Pero además te diría que ya entrando en el plan de vacunación,
sin duda, no vacunaría ni en sedes gremiales, ni inscribiría en sedes partidarias. La provincia tiene 2.200, más de 2.200 centros de salud que históricamente han vacunado y que están adecuados y listos con las heladeras y el personal capacitado y suficiente para encarar un plan de vacunación. No politizaría la vacuna, no daría el mensaje de que la vacuna te la da la política. La vacuna no te la da la política, te la da el Estado. Y es lo que corresponde que haga frente a una pandemia. No es algo para agradecer. Creo que en eso centralmente me diferenciaría. Con respecto a las clases, si vos fueses gobernadora en este momento en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿habría clases primarias? Sí. Y sería lo último que cerraría, no lo primero. ¿En eso te habrás sentido particularmente, es lo que más te diferencia? Es una diferencia importante, porque además a los que más afecta es a los que menos tienen. En esto de proclamar la igualdad no se proclama, la igualdad se demuestra. Y en la provincia, en el país tenemos casi 60% de los chicos pobres. En la provincia mucho más en el conurbano. Es ahí donde no hay internet, es ahí donde no hay computadora, es ahí donde no hay plan de datos, es ahí donde hay un solo celular que la madre tiene que compartir entre el que llama para pedir trabajo o para ofrecer una changa y el hijo que se tiene que conectar y el otro hijo que se tiene que conectar. Es ahí donde más desigualdad hace la pandemia y la falta de conectividad. La educación virtual es para quien tiene recursos, con lo cual, si en la ciudad ya es difícil, en la provincia mucho más. O sea, acabo de decir que uno de los lugares del país que por su composición demográfica y socioeconómica debió haber no suspendido las clases presenciales es el GBA. No tengo dudas y porque además todos los especialistas en el tema, o la gran mayoría que yo he escuchado y respeto, coinciden que la escuela no contagia. Lo que contagia es la circulación, que es distinto. Entonces se pueden tomar medidas que ordenen la circulación, que la limiten, se pueden escalonar, hasta se puede hacer una combinación de educación virtual y presencial. Lo que no se puede hacer es cerrar la escuela. Eso es lo último que hay que hacer, no lo primero, ¿no? Y lo saben todas las madres que me están escuchando, porque yo no estoy diciendo ninguna genialidad. Yo tuve a mi hijo el año pasado, como todas las demás madres, haciendo educación virtual y vi lo que pasaba. Como a tantos chicos que después no querían salir de la casa, que habían perdido su socialización básica con sus amigos, que estaban aislados. Lo viví yo como lo vivió todo el que tiene hijos en la Argentina. Te llevo de temas tuyos a aquellos acá. ¿Por qué? Si con vos los policías bonaerenses ganaban menos, nunca te hicieron un paro. Porque nosotros tuvimos una política muy clara desde el primer día, de separar al policía corrupto y en respaldar al policía que hacía bien su trabajo, porque les pusimos un chaleco que no tenían cuando llegamos, porque les dimos comunicación encriptada para que los delincuentes no los escucharan, porque los equipamos con patrulleros, con armamento. Pregúntenle al Grupo Halcón qué hizo mi gobierno con ellos. Cómo los equipó, cómo los entrenó, cómo los capacitó, cómo premiamos al buen policía y separamos al corrupto. Desde que nosotros nos fuimos del gobierno se reincorporaron 400 policías que habíamos apartado. ¿Esa es la señal que le dan a la policía? Cuando se anunció el plan de seguridad, primero se anunció equipamiento cuando ya casi habían pasado 8 o 9 meses y no se había hablado de salario. La policía dejó de cobrar todas sus horas extras con la pandemia. Nadie se dio cuenta que el sueldo no solo no se les aumentaba, sino se les achicaba. Pues dice que ahí estuvo la raíz del conflicto. Es cuestión de escuchar, de estar cerca, de entender lo que le pasa a la policía. Y nosotros estábamos ahí y estábamos cerca para definir lo que estaba mal y castigarlo, pero también para respaldar lo que estaba bien. Es un tema de autoridad, de cercanía, de reconocimiento. Por eso no tuvimos ninguna rebelión policial. Vos en tu libro decís que te sorprendió la charla que tenés con Scioli siendo gobernadora electa, el gobernador saliente, que lo notaste, esto corre por cuenta mía, no me acuerdo si es tu párrafo exacto, como en otra onda, ausente de lo que estaba pasando. ¿Cómo te sentiste vos cuando te fuiste y cómo lo ves a Kicillof ahora en ese sentido? La verdad es que yo cuento en el libro las dos escenas, ¿no? De las dos Contás transiciones, sí. La de Scioli conmigo y la de Kicillof conmigo. Y tengo que decir que siento que la que nosotros hicimos con Kicillof fue mucho mejor que la que me toqué a mí. Para empezar, porque le dimos toda la información que pidió, porque hubo no menos de 7 o 8 reuniones por ministerio entre sus equipos y los míos para evacuar todas las dudas que tuvieran, mostrarle con transparencia todos los datos, decirle qué provincia dejábamos.
y siguiendo porque le dejamos la plata para pagar los sueldos, cosa que yo no encontré cuando llegué. Por eso dije desde el primer día que la provincia estaba quebrada. Cuando Kicillof llegó, por lo menos tenía un horizonte donde sabía que no tenía que salir corriendo a pedir plata para pagar aguinaldos y sueldos que llegaban dentro de 20 días. Entonces, creo que hubo un proceso más ordenado, más transparente, más abierto, más de trabajo que queríamos que le fuera bien, porque nos estábamos yendo al gobierno, pero lo que le estábamos dejando en sus manos era la decisión sobre millones de bonaerenses, más allá de la elección. La elección se había terminado, había que ser respetuoso, democrático y darle acceso a toda la información, y así se hizo. A mí Scioli me dio una tabla de Excel con todos números falsos, en un papel, en mano. Y eso fue lo que me entregó en una sola reunión, donde las cifras no eran ciertas, no dejó la plata para los salarios, ni forma de conseguirla, la tuvo que poner el gobierno nacional, la puso Mauricio Macri cuando asumió, y por eso pudimos pagar aguinaldos y salarios. Esa fue la provincia que yo recibí. En ese relato tuyo, ¿vos crees que Scioli sabía la verdad de lo que te estaba entregando? Sí, por supuesto, no podía desconocerla el gobernador. No podía desconocerla. ¿Cómo un gobernador no va a saber cuánta plata tiene en la caja? ¿Cuánto le deja en la caja hasta en un fondo de comercio que se traspasa? Se sabe eso. No lo digo como comentario a favor de él, al revés lo digo. No, lo sé. Y Kicillof es diferente en ese sentido. No lo conozco, sus números no se con él, publican. Ahora hace bastante que no hablamos. Hablamos siempre que hay algún debate legislativo, alguna ley, que tengo que decir que durante todo el año y meses que pasaron desde el inicio de la pandemia, nosotros lo acompañamos en todas las leyes que necesitó como herramientas para manejar esta pandemia. Todo lo que pidió, tanto nuestros intendentes como nuestros bloques legislativos, para hacer en función de la gente y dar respuesta a la pandemia, lo votamos. ¿Y cuándo es la última vez que hablaste con él? Y fue para la sanción del presupuesto, el año pasado, diciembre. ¿Tenés Noviembre, diálogo? diciembre. ¿Y cómo son los diálogos con él? Porque En habla realidad, largo, en general Axel. son por chat. Viste que habla Ahora todo el mundo, largo, Axel. no, ahora todo el mundo es por chat, así que Sí. son mucho por chat. Y está muy bien porque también hay diálogo entre nuestro jefe de bloque y con las autoridades legislativas, como debe ser, y también se reúne con nuestros intendentes las veces que los ha ¿Te pidió un convocado, y consejo alguna siempre. vez? No, No, ninguno de ellos. no. ¿Por qué perdió Cambiemos? Pregunta a un año y medio después. Creo que las expectativas no se cumplieron. Creo que la gente esperaba más de nosotros. Y que, viendo en retrospectiva, nos comprometimos a más de lo que podíamos cumplir. Pero no como muchos dicen porque le habíamos mentido a la gente. Pensábamos que la provincia y el país estaban mejor de lo que en realidad estaban, y costó mucho. Y creo que eso decepcionó a un sector de los argentinos que esperaba más de nosotros, sobre todo en lo económico. ¿Vos crees que ese sector que, como decís vos, se sintió desilusionado, defraudado, o la palabra que busquemos, puede volver con ustedes en estas legislativas de este año? Yo espero que vuelva a confiar en nosotros. En estas legislativas, en el 2023, poder transmitirles que hicimos nuestra autocrítica, que estamos mejor, que vimos nuestros errores, que vamos a volver igual de honestos, pero mucho mejor preparados y listos para transformar la Argentina. Cuando decís más preparados y listos, ¿ibas a decir más eficientes? No, No. yo no creo que nuestro ¿En qué te problema sentiste que haya sido un Cambiemos no tema de estuvo eficiencia. preparado? Siento que tuvimos la tormenta perfecta, ¿no? Sobre todo en lo económico. La peor sequía en 20 años, el fin del crédito para el país a partir de abril de 2018 y errores de política económica que el propio Mauricio Macri los reconoce en su libro, de inconsistencias entre la política fiscal y la política monetaria, en establecer metas de inflación que luego no se Vos cumplieron. reconocés más que él. ¿Cómo? Vos reconocés más autocrítica. Vos tenés más autocrítica. Yo soy muy autocrítica en general, en mi Sí. vida personal y profesional. Creo que soy muy exigente conmigo En ese misma. reportaje yo te pregunto qué puntaje te pondrías como gobernadora y vos contestas muy bajo porque soy muy autocrítica conmigo misma, decís en ese Así reportaje. es, soy muy autocrítica y me cuesta probarme. Siempre me parece que O sea, falta o que Lacunza, podría haber hecho vamos algo a poner mejor. nombre a las cosas. Duhovne no debe haber sido ministro y tenía que haber sido ministro Lacunza un año antes. Yo no sé si es un tema de nombres, ¿no? Yo creo que es un tema de políticas. No sé si una persona cambia en ningún lugar. Ni de la presidencia para abajo no hay una persona que cambie solo todo. Creo que hubo inconsistencias.
como también y errores como también los hubo en mi gobierno. En mi libro yo soy muy autocrítica sobre mi gobierno, marco errores como el conflicto docente, marco el error de no haber tenido un gabinete de paridad de mujeres, marco el error de no haber discutido más con el gobierno nacional cuando sentí que lo tenía que hacer en mi rol de gobernadora. Yo reconozco errores propios y también hubo errores por parte del gobierno nacional. Cuando decís, hay dos temas interesantísimos marcaste ahí. Decís, no, el conflicto docente, me equivoqué, ¿en qué? ¿En que se transformara en un conflicto? Yo creo que fue un conflicto demasiado largo y que en un momento se convirtió en un conflicto como pasa muchas veces y como veo que está pasando ahora, en donde lo que más importa es quién tiene razón y no cuál es la mejor respuesta para la gente. Yo creo que tenía sólidos argumentos en mi discusión con Baradel y probablemente él también tuviera sólidos argumentos, pero no importaba quién tenía razón, lo que importaba es que había 5 millones de chicos y 300.000 docentes que vivieron un año de incertidumbre. Y eso era responsabilidad de él y mía. Entonces, yo no puedo hacer la autocrítica por él, pero la hago por mí. Un conflicto tan largo que afecta a tantos millones de chicos y a sus maestros es un conflicto que estuvo mal resuelto. Y cuando decís, ¿debía haber sido más firme con el gobierno nacional? Más que más firme, yo lo que digo es que debía haber hecho escuchar más mi voz. Yo tenía un rol que no era solo ser parte de un espacio, sino ser la gobernadora de la provincia y representar a los bonaerenses. Y a partir de abril 18 era evidente que había algo que no estaba funcionando y que, sobre todo en el conurbano, se sentían las consecuencias de los problemas de la política económica. Y creo que yo, en mi rol de gobernadora, debería haber discutido más adentro de mi gobierno e incluso afuera para que las cosas cambiaran, ¿no? En ese momento ponderé que, siendo un gobierno no peronista, el primero que tenía que terminar su mandato en 90 años, si yo manifestaba más diferencias con el gobierno nacional, podía poner en crisis la autoridad del presidente, siendo yo alguien tan identificada en ese momento con Juntos por el Cambio y con Mauricio Macri. Pero me reprocho no haber elevado mi voz mucho más fuerte hacia adentro de mi espacio y haber pedido mucho más fuerte que las cosas cambiaran. ¿Qué decís ahora había que haber? Por ejemplo, vos conocías, pues esto me lo dijiste, la situación socioeconómica del Gran Buenos Aires. Y que vos sentías que la Casa Rosada de Macri no lo entendía, o no lo sabía, o no lo comprendía. Había en el equipo de gobierno, y lo digo en el libro, una mirada de que las cosas iban a mejorar, ¿no? Que a partir del acuerdo con el fondo iban a mejorar, que el siguiente trimestre iban a mejorar, y el tiempo pasaba y las cosas no mejoraban. Y yo recorría la calle todos los días. Vos recorrías la calle, te enterabas, la gente te lo decía y vos no ibas a la Casa Rosada y lo decías. Lo planteaba, pero yo creo que debería haberlo planteado con más fuerza. Y que a veces, y en esto yo siempre la pongo de ejemplo a Lilita, a veces pegar un grito no es desestabilizar un espacio, sino volver a encauzarlo, ¿no? A veces ese debate, y está bien que haya disenso, y está bien que haya diferencia, ¿no? Es un aprendizaje que tomé. De todas maneras, yo creo que Cambiemos perdió por una suma de errores, no solo por eso. Esa es mi autocrítica conmigo misma junto con otras que hago en el libro. Ah, bueno, no es menor. Decís que el estilo de Lilita en algunas cosas hubiera... Es una definición, es un cambio fuerte en lo que acabas de decir. Yo la he visto varias veces, ¿no? Y a veces ha dicho cosas que ustedes comentan. Digo, no, sí. No lo digo como es crítico, un aprendizaje, como sí, sin duda. descriptivamente lo digo. Es un aprendizaje. No me faltó firmeza para enfrentarme a cosas bien difíciles en la provincia, a los narcos, a la policía corrupta, al juego legal e ilegal, a los barras bravas. Pero creo que me faltó firmeza para dar más la discusión hacia dentro de mi espacio sobre lo que había que hacer. Traducido a este año significa que vas a ser candidata si vos querés y vas a ser candidata donde vos querés. No es una decisión fácil. La verdad es que lo estoy pensando porque no es fácil, pero es una decisión que voy a tomar con libertad y responsabilidad. Por supuesto, escuchando la opinión de todos. Y todos tienen derecho a opinar en mi espacio sobre qué sería lo mejor, pero al final la decisión la voy a tomar yo con esa responsabilidad. Yo siempre, para mí fue importante no solo lo que yo creía que era bueno para mí. Eso no era lo prioritario. Yo siempre tomé decisiones pensando lo que era mejor para el conjunto. Para el conjunto y para empezar para la gente. Esa después parte, para mi espacio y después para mí. Te debo haber hecho 20 reportajes y es la primera vez que te escucho en este tono, por eso te repregunto. Yo no me siento en un tono muy distinto. No, sí, en esto, no sé, a ver, los chicos ahora te van a empezar a preguntar, pero yo me acuerdo que Durán Barba nos decía es una leona. Ahora veo la leona. Ahora sí te veo. Tenía que haber dicho cosas, tenía que haberlas dicho como Lelita Carrió.
voy a tomar la decisión en función del conjunto, pero también de lo que yo sí me siento cómoda, de lo que a mí me hace bien, de lo que yo creo que le sirve a la gente. Por mi forma de ser, yo nunca, y esto no es de ahora, es de siempre, yo no puedo defender aquello en lo que no creo. Equivocada o no, yo siempre defendí lo que creía, siempre. En la ciudad, en la provincia, hoy. Para mí siempre fue importante eso, creer en lo que defiendo. Yo no armo un discurso para hacer política, yo creo en lo que digo. Y asumo que me puedo equivocar y mi libro está lleno de admisión de errores, pero esta soy yo. Y es lo que voy a seguir siendo, con mis errores, con mis defectos. Y vengo a aportarle a la política, a la Argentina. Yo quiero, de verdad, que esta Argentina, como a ustedes y como a mucha gente que seguro nos está viendo, me duele, no me conforma y no es la que quiero para mis hijos. El gobierno nacional, ya hablaste de la provincia, el gobierno nacional, ¿es lo que te esperabas? ¿Es menos de lo que esperabas? ¿Es más de lo que esperabas? ¿Este Alberto es el que creías? ¿Tuviste en la campaña electoral un momento, porque vos aparte sos politóloga, aparte de todo, te diste 5 minutos para pensar cómo va a ser el país, no desde tu mirada como dirigente, sino de politóloga? ¿Es esto lo que pensabas? ¿Está mejor, está peor? Por supuesto, pandemia mediante, ¿no? Sí, claro. Yo creo que más allá de lo que yo esperaba, no es lo que prometieron. Eso es un hecho. El presidente prometió terminar con el hambre, y hoy el hambre es más escandalosa de lo que era cuando él llegó. Prometió que iba a unir a los argentinos y hoy no hace más que dividirlos en sus discursos. Prometió que iba a aumentar a los jubilados y los jubilados perdieron contra la inflación y la corren de atrás, igual que los salarios. Prometió que iba a haber asado en la heladera y hoy es la menor cantidad de consumo per cápita de la historia de nuestro país. Eso es lo que prometió y eso es lo que hay. Y claro que hubo una pandemia en el medio. Hubo una pandemia en el medio y fue difícil para todos los gobiernos, pero a la Argentina le fue peor. Le fue peor en lo económico, le fue peor en cantidad de muertos y le fue peor con la vacunación. Le está yendo peor que otros países con la vacunación. Y tampoco el plan de vacunación es lo que prometió. Entonces yo creo que alguien que gobierna se lo mide por el cumplimiento de lo que promete. Y si no puede cumplir con lo que promete, que puede pasar, tiene que admitirlo y volver a decir lo que va a hacer en consecuencia. Pero hoy lo peor es la incertidumbre. No sabemos ni cómo va a ser el gobierno para recuperar el empleo y pelear contra la inflación. No sabemos cómo va a ser para que antes del invierno se vacunen todos los que faltan vacunar, que son de riesgo. Nada sabemos, no podemos saber nada, porque es la incertidumbre permanente, no hay plan, no hay rumbo. Y eso no solamente nos angustia porque estamos mal hoy, sino porque no sabemos cómo vamos a estar en el futuro. Entonces creo que el presidente está a tiempo. Le quedan 2 años y medio de mandato. Todavía está a tiempo de convocar al diálogo, todavía está a tiempo de corregir, todavía está a tiempo de convocarnos a todos para que hagamos nuestro aporte. Yo no le quiero decir a los argentinos que tienen que esperar 2 años y medio para que les vaya bien a que gane Juntos por el Cambio. No, yo les digo que yo voy a hacer hoy, si el presidente nos convoca, lo mejor para que vivan bien hoy, mañana, el mes que viene, no que tengan que esperar a que venga la próxima elección. Porque en el medio hay muertes, hay gente que cae en la pobreza, hay cada vez más chicos pobres. No es gratis que al gobierno no le vaya bien. Pero el presidente tiene que convocar y tiene que admitir sus errores. Lo peor en la política no es solo equivocarse, sino no admitir que uno se equivocó y corregir. Eso es aún peor que equivocarse. Estoy mirando la hora, llevamos creo que 20, no sé Vivi, ¿qué llevamos? 20 y tantos minutos de charla, ¿no? 21 minutos. Sos la primera dirigente opositora que entrevisto en años y que en 21 minutos no mencionó la palabra Cristina. ¿Es porque te nace? ¿Porque es una estrategia comunicacional? ¿No querés caer en la trampa al hablar de Cristina? No hablaste de ella. No tengo miedo de opinar. Es difícil encontrar... No digo porque te he escuchado hablando mal de Cristina, o bien digo. Sí. Pero me resulta un dato. La oposición argentina a veces tiene un poquito de síndrome de Estocolmo con Cristina. En tu discurso no. Vos hablaste del presidente, hablas del gobierno, hablas de Kicillof. Yo no creo en la definición, yo no creo que uno se defina a sí mismo por ser anti alguien. Yo no vine a la política para confrontar con Cristina, con Axel, con Alberto. Yo vine a la política para hacer mi aporte para la gente. Para decirles que pongo todo lo mejor de mí a disposición para que tengan una idea de futuro mejor y de presente mejor. No para pelearme ni con Cristina, ni con Axel, ni con Alberto. Cuando tenga diferencias las voy a marcar. Y las voy a decir, y las he dicho, y las acabo de decir en relación al gobernador y al presidente. Pero yo no me defino en contra de alguien.
Cristina es una actora de la política, fue presidente, es vicepresidente, tengo enormes diferencias con ella. Nunca voy a pensar igual que en ella, ni voy a tener sus mismos valores. Pero no hago política pensando en ella, hago política pensando en la gente. ¿No te parece que tu espacio piensa demasiado en Cristina? Yo creo que en todos los espacios hay extremos demasiado preocupados por nombres y apellidos. Mauricio Macri, Cristina Kirchner. Creo que la Argentina de las últimas décadas se las ha pasado discutiendo nombres y apellidos. La culpa es de Mauricio, la culpa es de Cristina, la culpa es de Alberto, la culpa es de Menem. La culpa es siempre de alguien, pero la respuesta nunca llega. Y lo que todos los que nos están escuchando quieren es la respuesta. Están hartos de vernos pelear. Están hartos de ver quién es el peor. Lo que quieren es que le digamos qué vamos a hacer para que ellos estén mejor. Nos dan su voto cada 2 años o cada 4 a nuestros espacios políticos para que seamos sus empleados y les demos respuestas concretas. Y cuando no se la podemos dar, que le digamos nos equivocamos y lo vamos a corregir de esta manera. Y para que hablemos con el que piensa distinto. Porque hoy, Juntos por el Cambio, representa el 40% de los votos en la Argentina. Sí, claro, el Frente de Todos representa el 48%, pero Juntos por el Cambio representa el 41%. Y para gobernar hay que tener en cuenta lo que piensa ese 41%. No se puede gobernar solo para el 48% que votó a favor del gobierno. Y para entender lo que piensa ese 41%, hay que convocar a la oposición. Es tan simple como eso. Y por supuesto que la última instancia y la última decisión la va a tener el gobierno porque para eso fue elegido. Pero tiene que escuchar a otros. ¿Crees que Juntos por el Cambio tiene que ampliarse? Sin duda. Y que se entienda bien, cuando digo ampliarse, yo no digo ir a buscar a 5 dirigentes con nombre y apellido. Cuando digo ampliarse, digo representar a esos argentinos que se decepcionaron. Volver a mostrarles que aprendimos y que queremos ofrecerles algo mejor que en el 2015. Y que tenemos un camino mejor. ¿Vos en el 2015 tuviste votos peronistas para ganar que no tuviste en el 2019? Yo no puedo saber quiénes me votaron, No, digamos, pero sí lo que puedo decir es que a mí me votaron en toda la provincia. En algunos lugares gané, en otros perdí. No, pero para ganar una elección de gobernador tiene que votar mucha gente. te tiene que acompañar Sí. mucha gente y no solo gente estrictamente afín a tu espacio político. Creo que muchos logramos despertar una esperanza que se perdió, que creo que se perdió. Por ejemplo, yo sé que decís no me gusta dar nombre. ¿Randazzo te gustaría tener en el espacio? Dentro de ¿Florencia? Juntos por el Cambio. Sí. No, es que para mí no es una cuestión de nombres. Es eso, hoy hay jóvenes que no se sienten Pero hay representados en peronistas- política. Sí, pero hay peronistas desencantados del kirchnerismo. También. Me Y este es gusta. un Está espacio Miguel que Pichetto con ustedes, Claro, sí. Miguel Pichetto, Joaquín de la Torre, Joaquín de la Manuel Torre está Pasagli, con vos, intendente de San Manuel, Nicolás, Hernán Bertelis en Azul. Hay muchos dirigentes peronistas en nuestro espacio y a mí me parece muy bien. Porque siempre, y creo que además tiene ¿Pero que te haber un gustaría espacio para el traer peronismo más? republicano en nuestro espacio. Todos los que compartan nuestros valores y esta idea de representación cada vez más amplia van a ser bienvenidos. O sea, se mientras terminó eso de que Marcos Peña te pedía análisis de sangre, todo, se terminó. Esa Yo- época, 2015. Yo creo que el que comparte nuestros valores puede ser parte. Los valores son lo más importante. Las ideas se pueden discutir, pero los valores son los que definen una persona. Tienen que ser honestos, tienen que ser comprometidos, tienen que entender esta lógica de que somos empleados de la gente, no dueños de la gente o jefes de la gente, que nos votan por 4 años para que demos respuesta. Si comparten esos valores de transparencia, de decencia, de compromiso, por supuesto que pueden estar en nuestro espacio. 3 temas de coyuntura. 1, el comunicado de Cancillería condenando a Israel en el episodio, la grave situación que hay en Medio Oriente. ¿Qué opinas? El terrorismo, no se puede ser indiferente al terrorismo o no condenarlo. Nuestro país sufrió 2 atentados. Nosotros lo vivimos. Tenemos muertos. Al terrorismo hay que condenarlo siempre. Israel tiene derecho a la autodefensa. Israel fue atacado en este episodio. ¿Queda claro que fue atacado? Entonces, Israel tiene derecho a defenderse. El terrorismo tiene que ser condenado. Y por supuesto, todos tenemos que abogar para que este conflicto se termine cuanto antes, vuelva el diálogo y vuelva la paz. Porque nadie quiere ver bombas caer con muertos de los 2 lados. Todo el mundo quiere que haya paz. Macri dijo que no se iba a vacunar hasta que tuviese vacunado el último argentino del grupo de riesgo. Y el último argentino del grupo de riesgo, vos mismo lo acabas de decir, falta muchos meses para que esté vacunado. Pero Macri se vacunó en Miami. ¿Te molestó? No. Veo mucho interés
desde que Mauricio dejó el poder en lo que hace. Si viaja, si no Bueno, viaja. es expresidente. Sí, claro, Bueno, pero no tiene responsabilidad pública. Hoy no es funcionario de gobierno. Y se dio la vacuna en un país donde sobran las vacunas. No se la dio en Argentina, ¿Vos te donde la diste? faltan. No, ¿Te la darías? no viajé, digamos. La verdad que no viajé. ¿Viajarías a dártela? No creo que lo hagas vos. Bueno, es una especulación, no voy a viajar así. No viaja. Horacio no está vacunado. No, y me Santilli parece muy no está bien, pero me vacunado. parece muy bien no vacunarse en la Quirós no Argentina. está vacunado. No, claro, pero hoy... La mayor parte de los dirigentes de tu espacio, vos misma no están vacunados. No, no estoy vacunada. Pero me parece muy bien que esperemos nuestro turno, en un país donde las vacunas faltan. Ahora, si hay un viaje de trabajo y en ese viaje de trabajo está la posibilidad de vacunarse en un país donde hoy están ofreciendo las Sí, vacunas yo en me todas vacuné, ahí partes, está bien, pero, digo, a mí eso no me pero él parece prometió mal. que no. Ese es el que Él nos hace prometió ruido. que hasta que el último argentino no se en riesgo no se vacunara, él no se iba a vacunar. Pero él no se vacunó en Argentina, no le quitó la vacuna a nadie. No hizo lo que Zanini está defendiendo. Ahora, la tercera pregunta era Zanini. ¿Viste yo puse el tema y quería que vos lo vieras. Lo vi. Por si no lo habías visto, yo quiero que lo vea. Lo vi. El informe además estaba muy bueno porque un gran trabajo de producción, juntaron todo. ¿Qué opinás de los 3 ejes que yo planteé? Y ahora abro a las preguntas de los muchachos. Los 3 ejes, Zanini, la mujer de Zanini y Berbisky. Es fácil resumirlo en 2 palabras. Vergüenza ajena. Señoras, señores, Arrancamos. Débora. Sí, buenas noches, Buenas María noches. Eugenia. Quería preguntarte quién es para vos hoy el líder del espacio opositor, si es Larreta, si es Bullrich, si sos vos, y si crees que Mauricio Macri, para que esos liderazgos emerjan, debería correrse de cualquier intención de participar activamente en un cargo electivo en las próximas elecciones. Creo que no hay un liderazgo único y eso es natural después de un momento de pérdida de elección como el que vivimos en el 19. Es un espacio que está reconfigurando sus liderazgos. Creo que Mauricio sigue siendo líder, Horacio es parte del liderazgo del espacio. Creo que hay muchos que están surgiendo también en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en el resto del país. Creo que eso es bueno. Y creo que el propio Mauricio ha definido que no va a ser candidato en esta elección, con lo cual él mismo ha asumido un rol que es más el de no dejar de participar en política, pero sí acompañar a todos los que lo hagan Y en su espacio. eventualmente en una candidatura presidencial, ¿vos creés que debería correrse y Me dejar parece lugar que a él otros quiera- dirigentes? Él tiene que hacer lo que... Él tiene que elegir lo que quiera hacer y lo bueno de las políticas es que siempre es la gente al final del día la que decide. María Eugenia, trascendió que tuviste un almuerzo con Macri, a veces uno, y cuando ve ambientado, ahora cambiaron la foto, ¿no? Te ve mucho con Macri, muchos dicen que fue el ancla que no te permitió despegar en la provincia o tener un mejor resultado. ¿Qué pasó en ese encuentro? Te pide una definición, a ningún periodista le dijiste dónde vas a jugar y yo no te voy a preguntar, ni voy a caer en el común de que no vas a dar una respuesta hasta julio. Pero, ¿por qué lado pasa tu necesidad, tu deseo? Algunos dicen, por ejemplo, que Scioli, cuando se enteró que vos podés competir en Buenos Aires, lo mandaron a medir y dice, me encantaría ganarle a Vidal para demostrar que muchas cosas que dice no son ciertas de mi gestión. Que fue tu antecesor, por ejemplo. Primero, a mí no me llama la atención que a veces mis encuentros con Mauricio generen, ¿no?, como cierta expectativa, porque la verdad que es una persona con la que tengo relación hace más de 15 años. Digo, me reúno como me reúno con Horacio, como me reúno con Lilita mañana, como me reúno con muchos dirigentes, siempre hablar de política, de lo que le pasa al país, de la pandemia, sobre todo el último año. Y en particular en ese almuerzo no hablamos de política, porque fue un almuerzo familiar al que yo fui con mi pareja, él estaba con Julián y sus hijos. ¿De qué hablaron? ¿De San Lorenzo y de Boca? ¿De qué hablaron? ¿Cómo? Hablamos de fútbol. A ver, ok. Hablamos de fútbol. Contanos que Macri vos solos, 2 horas hablaron de política. No, los dos solos no, estábamos con, Bueno, no, digo, estábamos con fútbol, se Juliana, queda estábamos con tradición. Enrique, estábamos si con está sus Quique hijos. Sacco, hablaron de Independiente. Hablamos de fútbol. No solo Independiente, de fútbol en general bastante, Yo quiero ¿no? contar que con la pareja de la señora hablo casi cotidianamente por Independiente. Aclaro. Pero hablaron de Independiente. Es un Hablaron de fanatismo, Boca. te diría, más extendido que el de Que- Frente de que Todos te o el de sorprende- y Juntos que el de por el Juntos Cambio. Me sorprende el fanatismo. Salvar a Independiente. Sí, total. Ok, hablaron de Independiente, hablaron de Boca, hablaron de San Lorenzo. No, hablamos de la FIFA, de su rol en la FIFA. ¿Cuál en es su que- rol en la FIFA? Porque él no lo está, conocemos. él está a cargo de la Fundación FIFA y está desarrollando, tanto en FIFA como en Argentina, programas vinculados con la educación. Así que hablamos de eso, de su experiencia cuando había viajado a Suiza. Pero una preguntita, no sé cómo te dice, Euge o cómo te dice. Euge. María me dice. María, ¿cuándo vas a definir? ¿Qué vas a hacer? Una preguntita Doy mi así. palabra que no me lo dijo, por lo ¿No menos preguntó? el sábado no ¿Y me para lo qué te dijo. invitó a comer entonces?
Porque tenemos una relación de más de 15 años. Ustedes no invitan a la gente que conocen y con la que trabajan y hacen un pandemia, ¿no? almuerzo y hacen Pero un algo preguntamos, ¿no? Que somos ansiosos. ¿Dónde vas a jugar? ¿En provincia? ¿En ciudad? ¿Querés ser jefa de gobierno en el próximo? ¿Querés ser Yo candidata confío a presidenta? en que él, como toda la gente que integra Juntos por el Cambio, va a respetar mi decisión. Me conocen, saben cuáles son mis prioridades, de las que hablé antes. Pero tenés y creo que que van jugar. a respetar mi decisión. Viste que Bullrich dice, el que no juega en el 21, en el 23 no tiene chance. No sé si eso es cierto en política, que hay que jugar en todas o uno puede preservarse en una y jugar la otra. Yo nunca creí que los cargos te hagan más o menos relevante en política. La vocación de compromiso, el hacer por los demás, no los define un cargo. Con lo cual, yo creo que va por otro lado. Después uno puede elegir participar o no de una O no. elección, en un marco, un proyecto colectivo. Pero creo que no es el cargo, a mí nunca fue el cargo lo que me definió. Espera, ya que estamos, ¿cómo te llevas con Patricia Bullrich? Bien. ¿Y por qué me debía llevar mal? Bueno, dicen que juntos por el... Mirá la cara de Ortelli. Mirá la No me cara. creo, Ortelli. Ortelli no te cree, mirá la cara de Ortelli. A ver, Son una Ortelli, ¿no te chicharra, cree? son una hicimos chicharra. un trabajo juntas en el gobierno, un trabajo que fue muy importante. Que se llevaban mal. No, Sí, ella lo reconoció acá. yo no me llevaba Ella mal dice con que él. llevó mal, ella me reconoció después que lo pregunté durante 2 años y No. ustedes me decían que no se llevó bien con Ritondo. Medio Bueno, lo habrá reconoció tenido- como un error también. Habrá Sí. tenido Acá, alguna acá un reportaje diferencia, con pero hay Sandra algo que nunca pasó, que sí pasa en este gobierno. Nunca en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de mi gestión, hubo descoordinación entre las fuerzas federales y las bonaerenses. Siempre los 2 ministros supieron dónde estaban las fuerzas, cómo estaban actuando y las coordinaron en un comando unificado. Nunca se desconocieron, nunca se ignoraron y siempre trabajaron Y juntos. en ese como diríamos, desnorganización, ¿cómo es la palabra? No coordinación. Descoordinación. No coordinación. Descoordinación, no me sale la palabra. Acá Bernie ha estado 150 veces, somos especialistas en esa, porque la mitad fueron declaraciones de ver en este programa. ¿De qué lado estás? ¿De Federico o de Bernie? No, no hay lados acá. Estoy del ¿No lado hay de la lado? gente. La gente Sí, paga bueno, la pero descoordinación. está bien, pero... Cuando la Jugate una Policía fichita, Federal o la dale. Prefectura no se pone de acuerdo con los ministros, no se ponen de acuerdo, eso lo paga la gente en el barrio. Pero digo, espera, vos te llevas mejor con Horacio, más allá es mi amigo, o con Diego Santilli que con Patricia Bullrich. Pero cuando uno tiene una responsabilidad, ¿qué tiene que ver con No, que pero uno ahora se lleva digo, bien? ahora. Bueno, pero una cosa es la empatía personal. Claro. Yo con Diego compartí gabinete en la ciudad, trabajamos juntos, y con Diego y con Horacio trabajé juntos 8 años en la ciudad de Buenos Aires. Fui ministra, fui vicejefa, ellos eran jefe de gabinete, ministro de Espacio Público, vicepresidente de la legislatura. Tenía un contacto cotidiano. Con Patricia empecé a interactuar cuando fui gobernadora y cuando ella fue ministra de Seguridad. Y nunca nuestras diferencias se antepusieron a nuestras responsabilidades. Yo nunca hubiera permitido que un ministro mío viniera acá a decir, no, yo con la ministra de Seguridad no me Está la hablo. leyenda urbana, que debe ser la pregunta de Ortelli, de que hay como 2 grandes grupos. Larreta Vidal, Macri Bullrich, ¿no, Ortelli? Sí, Sí. está eso instalado y de hecho hay un sector que ve tu eventual candidatura, María Eugenia, como con mucha preocupación porque entienden que podés arrastrar un sector importante de Juntos por el Cambio que ellos quieren convencer. Me explico, hay un sector alineado detrás de Patricia Bullrich que ve en tu candidatura como un dique a la posibilidad de Patricia Bullrich de llegar a la jefatura de gobierno porteño en 2023. Yo nunca definí ni mi carrera en relación a otros. Yo creo que uno crece en función de lo que hace. Yo creo en la transpiración, creo en el trabajo, creo en el esfuerzo y no miro lo que está haciendo el de al lado. Y creo que así se crece en política. Y trabajando con la gente, es eso. No creo que ningún dirigente limite el crecimiento de otro. Creo que cada uno se gana con la gente el resultado de su trabajo. Así es como he trabajado siempre y así es como voy a trabajar. Y no pierdo un segundo en una interna, Pero En un segundo, en ninguna interna de mi ¿Te espacio. pudren las internas? Ah, sí, enormemente. Claro. No me gusta la interna, no me gusta estar discutiendo cosas ridículas, y menos en este contexto donde la gente está tan mal. Pero ¿Y cuándo jugarías te una imaginás interna si... decidiendo, María Eugenia? ¿Cuándo te imaginás decidiendo tu candidatura teniendo en cuenta que ahora se estiró el plazo, pero hay colaboradores tuyos que plantean que es bueno que te lances con tiempo como para que la gente sepa, ¿juega María Eugenia, juega acá o juega allá? Bueno, no sé qué colabora, nadie me lo dijo. No te lo puedo no me lo revelar. dijeron, después contame, no me lo dijeron por lo menos. Yo siento que hay tiempo.
La verdad es que hay tiempo. Se acaba de postergar, ahora se va a votar en estos días la postergación de la elección. El cierre de listas es el 24 de julio. Y hoy la verdad es que me parece que hay temas más urgentes. Me parece que ningún ciudadano deja de dormir por lo que yo haga, que lo más importante es cuándo llegan las vacunas. Ahí está la urgencia, en cuándo llegan las vacunas, cómo se reparten, cuándo se mejora la oferta de empleo, ¿Y va a cómo haber hacemos para que la elecciones? gente recupere su changa, la changa que perdió. Es por ahí. Pero va a haber elecciones, porque, bueno, el gobierno, con la anuencia de la oposición que ustedes representan, han convalidado posponerlas, pero muchos advierten que podría eso terminar en una suspensión. Bueno, el propio gobierno ha acordado con el ministro Guado de Pedro, Máximo Kirchner como jefe del bloque, con la mayor parte de los bloques opositores, un proyecto de ley que explícitamente no solo posterga la fecha, un mes, se define la elección el segundo domingo de septiembre y el segundo domingo de noviembre, paso y general, sino que además dice que esa ley no puede ser modificada en el año en curso, con lo cual eso garantizaría que hay elección y que hay paso. Claro. Bien, María Claudio. Eugenia, te llevo a la foto más dramática y la que no podemos obviar de la situación que engloba todo lo que estamos conversando esta noche, que es la pobreza. Lo que era la gran meta de Mauricio Macri fue su gran fracaso y ese fracaso se sigue extendiendo en el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y los gobernadores eventualmente harán lo que puedan cada uno en su distrito. Pero hay una discusión que empezó estos últimos días, incluso dentro del gobierno, respecto a lo que hay que hacer con el asistencialismo, con los planes sociales, si hay que generar otras variantes. Y es una discusión que la Argentina se debe hace 20 años, pero que en su momento, Juntos por el Cambio, no solamente no cambió, sino que agrandó la cantidad de planes, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que había habido unas tensiones en ese momento respecto a si ese era el camino que había que profundizar o no. ¿Cómo lo ves ahora retrospectivamente y cómo lo ves prospectivamente? Me parece un falso debate. Primero, no me parece un debate genuino, porque creo que los líderes de los movimientos sociales no están pensando en el trabajo, sino en que justamente los trabajos que ellos plantean son los que definen los planes que reciben, ¿no? Entonces, a ver si se entiende. Cuanto más piden que sea para trabajo en cooperativa, más planes reciben los movimientos sociales. Entonces, no me parece un debate genuino. Pero más allá de eso, para mí me parece un falso debate, porque es como discutir si el pescado o la caña de pescar. Mientras hay hambre es el pescado y la caña de pescar, para que el pescado ya no sea necesario. Me parece que es un falso dilema. Si vos tenés un 15% de indigencia y cerramos el 2019 como con un 10, lo que quiere decir que hay un 15% de personas en la Argentina que no pueden comer lo suficiente cada mes. No pueden comer lo suficiente. Ergo, tienen hambre. Tenés que fortalecer la asistencia alimentaria de la manera más transparente posible. Pero al mismo tiempo, tenés que generar trabajo genuino. ¿Y cómo se genera trabajo genuino, no precarizado, con aguinaldo, con vacaciones, con todos los derechos que corresponden? Generando que haya gente que invierta, que crea en el país y que genere puestos de trabajo. Pero no estoy hablando de las mega empresas, no. Estoy hablando de las pymes que generan 7 de cada 10 puestos de trabajo en la ¿Y Argentina. eso ocurrió en el gobierno de ustedes y está ocurriendo ahora? ¿Qué habría que hacer para que ocurra? Yo creo que primero se necesita un plan. Nadie va a abrir un kiosco si no sabe lo que le va a pasar. Hoy no sabe si ni siquiera lo va a poder abrir en el próximo mes. ¿Cómo va a poner un kiosco si no sabe ni siquiera si va a poder vender? Nadie va a tomar un empleado si tiene que pagar la carga impositiva que está pagando. En el último año y medio aumentaron 16 impuestos o se rehabilitaron. Siempre pagan los mismos, siempre ponen los mismos. Esos no van a generar trabajo cuantos más impuestos le cobren y cuanto menos certidumbre le den sobre por dónde va a ir el gobierno. Todavía no nos dijeron cuál es el plan y ya pasó más de un año. Y la pandemia es algo con lo que vamos a tener que convivir todavía bastante tiempo. No podemos seguir escudándonos en la pandemia para no dar respuestas a la inflación, para no dar respuestas al desempleo. Es algo que tenemos que empezar a resolver ya, mañana, no la semana que viene o el mes que viene. Martín. María Eugenia, mañana se juntan en Exaltación de la Cruz, en la casa de Elisa Carrió. Sí, la vamos a ver. Va a ir Horacio Rodríguez Larreta, Santilli y demás. Mañana empieza a delinearse un poco esto que estábamos hablando recién del armado electoral en la provincia de Buenos Aires.
Para mí es como con Mauricio o como cuando me reuní la semana pasada, me causó gracia porque fuimos No, con pero no me Horacio hagas- no me hagas decir que no comer hablan de a política, un lugar, sí. una parrilla que ahora se come al aire libre porque con todas las restricciones nuevas comes en la calle. Lilita Y no se ve sabe que de- pasó- Lilita pasaron no sabe de varios fútbol. y- Lilita de fútbol no sabe, así que... No, de Claro, fútbol no el- vamos a hablar. Vamos a tener que hablar de Y política. como que dijeron cumbre, Vidal Larreta. ¿Qué cumbre? Fuimos a almorzar como vamos todas las semanas. Y para mí ir a ver a Lilita también. O No, sea, pero- no es algo sorprendente que Pero vayamos a ver a Lilita. Está bien, pero que vaya Santilli, Larreta, vos y a ver a Lilita, no es que van a hablar de cualquier cosa. Van a hablar de algunos temas Pero específicos. por supuesto Imagino que que vamos un a hablar de temario- política, vamos a hablar de la provincia, de la ciudad, del país, de la pandemia, como hablamos hace más de un año. ¿Vos crees Y que como ella puede- hablábamos antes. crees No que es que hay ella- nada específico que genere que yo vaya mañana. Pero ¿crees Tenemos que- un vínculo y lo sostenemos. ¿Crees que ella puede ser candidata? Porque igual todos buscan la bendición para estar bien con Carrió. ¿Ella puede ser candidata, como dice, o es una Yo amenaza? tengo por Lilita un afecto personal que va más allá de si bendice o no bendice una candidatura mía. Tengo un vínculo que va más allá de la política y ella lo sabe. Y ella también decide. Así como Mauricio Macri decide, ella decide también. Digamos, no, nadie le va a imponer. Si hay algo que se sabe de Sí. Lilita, es que nadie le va a imponer nada. ¿Y crees que ella pueda competir por la provincia o no? Bueno, en algún momento lo dijo, Dijo. pero no sé, mañana ¿Te gustaría seguramente que es algo de lo Lilita- que vamos a mañana se hablar. sabe. ¿te gustaría que Lilita fuera candidata a algo? Yo creo que Lilita siempre es buena candidata donde ella quiera y que es de un valor enorme para el espacio. Eso no quiere decir, de vuelta, la decisión es de ella, porque, porque también no se vacunó todavía, es una persona de De riesgo. riesgo, se ha cuidado mucho en esta pandemia. Digo, son cosas a tener en cuenta porque no sabemos cómo vamos a estar en agosto, cómo vamos a estar en septiembre. Digo, también hay que cuidar la salud. Mirá que te he preguntado de todo en muchos años, pero esta no. A ver, me vas a sorprender. ¿En qué te bancó Lilita que no sabemos? En toda la pelea que yo di contra las mafias en la provincia, ella fue la que más me bancó. Ella me bancó. Y me bancó, yo la cuento bastante en el libro, pero me bancó en lo que la gente no ve. Ella sabía el costo personal que ella tenía y ella acompañó mi costo personal todo ese tiempo. Ella y su equipo. Y lo hizo en silencio. Y yo lo valoro. Muy bien. Ahí está el libro, ¿no? Ahí está mi libro, sí. ¿Qué te agarró lo del libro? Te lo diría al revés. ¿Vos sentías que tenías que explicar? Es una manera de rendir cuentas también el libro. Yo lo hice antes de irme, hice una conferencia de prensa, hice una página web para mostrar todo lo que era mi gobierno con pruebas, certificaciones de escribano público, pliegos, fotos de las obras, para que la gente supiera qué era lo que yo dejaba en la provincia en función de lo que había encontrado. Pero bueno, eso era una rendición de cuentas más estricta. Creo que para mí, aunque no lo hubiera publicado, era necesario. Creo que cuando uno escribe, no es lo mismo que cuando uno piensa. Vos sabés que yo te critiqué acá el momento que lo lanzaste. Lo sé. Te escuché. ¿Y qué dijiste? No, ¿Está equivocado? no, ¿Tiene entiendo que razón? ese era ¿Tiene un razón? día ¿No donde tiene era razón? difícil Dije, entender. Justo Hoy. Yo dije, ¿por qué no esperó una semana? Porque la verdad es que ese libro tenía que publicarse en marzo. Venías. está Y bien. primero yo viajé a El Salvador por trabajo. Después publicó Mauricio su libro y me pareció que no tenía ningún sentido publicar los dos al mismo Eso tiempo. está bien. Y después la editorial después, me dio claro. un deadline y me dijo, es este día. Cuando fijamos ese día nunca No pensaron imaginamos que iba a que iba a ser lo que iniciarse pasó. la segunda ola Sí, como sí, sucedió está esa bien, semana. bueno, te Y acepto una lo vez que que lo los libros llegan a la librería uno no lo puede no presentar. digamos. Para que no digas, le dice a todos lo mismo. No le digo a todos lo mismo, pero sí a algunos. Como le he dicho a Federico Termín, como le he dicho a Sergio Berni públicamente, mezclo todo en una gran ensalada y como ahora te digo a vos. Es imposible que no seas candidata. Punto. Muy bien, veremos. Va a ser, va a ser. Veremos. Va a ser. Bueno, No, muchas pero no por gracias. vos, digo. Es imposible, porque uno ve, uno entrevista, uno escucha, uno va, uno viene. Pasa lo mismo con Berni. Aunque uno coincida o no coincida con uno o con otro, porque he puesto probablemente dos polos diferentes. Pero uno los escucha hablar y tienen una manera de explicar las cosas mejor que otros. Bueno. O Fernán Quirós, ¿no? También. También. Pasa, pero Fernán ya dijo que no. Y además Ya, Fernán Fernán está aclaró. muy comprometido con No, el el mismo trabajo en la acá. pandemia. No, acá Horacio dijo que no. Que Fernán no podía hacerlo. Y está muy bien. Señora, gracias por todo. Buenas De San noches. Lorenzo no Buenas hablamos. noches. No hablamos de San Lorenzo, pero yo no soy de San Lorenzo, yo soy de Mejor. Boca. Ahí está. Mira, Yo soy de Boca. Qué mal Mis informado. hijos son de Inventaste San Lorenzo eso, porque su Fabián. papá es de San Lorenzo, pero Yo yo te soy he de visto Boca. en fotos a vos con Tinelli en la cancha de San Lorenzo. Bueno, pero era por trabajo, no porque era del club. Porque llevé a mi hijo a la cancha. Yo soy de Boca.
Pero vos no Esto- sabías. No, pero esto, Muy bien. no, pará, Menos mal porque que esto nos para mí es- centramos ahora porque si unas preguntas iban a venir más dulces. No, te Quedaste ponemos golpeado, Fabián. 500 fotos, te pongo. Yo te tenía de San Lorenzo. No, mi padre de Boca, mi hermano de Boca, yo soy de Boca. Mis hijos son los tres de San Lorenzo porque su papá Ah, vos le hacías es el de San aguante. Lorenzo. Yo Ah, vos siempre le lo hacías el banqué al aguante a los papá chicos. porque me parecía que estaba bien bien, que fueran... está como él bien. era el que los iba a llevar a la cancha. Pero yo estaba, te Está digo bien una que cosa, fueran del mucha cuadro de gente él. se está dando que no sos de San Lorenzo ahora, estábamos todos convencidos. No, No, todo no, señores. vos. Bueno, pero Vos, es- no solo. Mejor que no. No, sí, no, sí. No, vos. Qué insolidario. Que dejaron Qué solo, poca Fabián. información. El Insolidario, por favor. Para sacarle, ¿viste? Yo Bueno, le el vi chino ahí fotos puede con los festejar clásicos algo. de San Lorenzo y de Se San están Lorenzo. vengando, Estaba Fabi. clarísimo. Buenas Es la noches, venganza. gracias. Muchas gracias. Es de Boca, aclarado. ¿Y hablaron de Boca con Macri entonces? No, no hablamos de Boca. No, mejor. ¿Macri puede ser presidente de Boca otra vez? No, ni lo mencionó. No, no Pregúntaselo lo a la veo. próxima. Se lo voy a preguntar. Yo me tiene más ganas de ser eso que presidente otra vez.